Recibiendo a Florencia Salgueiro ahora. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Nati Joffes estudió La minuciosamente. estoy escuchando. Todos deberían leer el Todos, proyecto de ley, porque como decía, es exacto. un proyecto de ley de 13 artículos nada más. O sea, es muy fácil, muy accesible Claro. el lenguaje que utiliza el proyecto. Y el corazón está en ese artículo 2, decías vos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, banco mucho leer los proyectos de ley, sobre todo porque a veces se dicen cosas que, yendo directamente al proyecto, ves que no son así, ¿no? Hay mucha desinformación por la vuelta, mucha ignorancia también sobre cualquier proyecto de ley, y la gente muchas veces se embandera con lo que dice su propio partido político y no se pone a leer, no se sienta ni 5 minutos te lleva a leer el proyecto. Y es una lástima porque hay muchas ideas que no son ideas en realidad, es una realidad que a veces uno tiene que empatizar, justamente el proyecto de empatía Claro. que formaste, y hay que ser empáticos también con la persona que está padeciendo esa enfermedad terminal. Y también con quien opina en contra, ¿no? También, sí, Que hay me que estar parece que de abiertos eso se a trata todas las también, posturas, ¿no? por supuesto. Sí, a ver, yo creo que el proyecto de ley es un proyecto de ley que lo que busca es justamente respetar los deseos de una persona que está en una situación límite extrema, que no es cualquier persona, es esa persona que, como dice ese artículo 2, tiene o una enfermedad o una condición de salud que lo está afectando de una manera que es un sufrimiento insoportable, que no se puede curar, que no es reversible, que la persona tiene una calidad de vida que estima es insoportable, ¿no? Y que eso no es que lo estimo yo, que me dedico a otra cosa, que lo tienen que certificar 2 médicos distintos, ¿no? Y yo creo que ese artículo 2, como decías, es el corazón justamente porque es el que delimita, bueno, de qué tipo de gente, de qué tipo de situaciones estamos hablando, ¿no? Y ahí es un poco, bueno, esto se viene discutiendo hace ya varios años, el primer proyecto de ley es de 2020, y hay gente que no entiende de qué estamos hablando y que hay veces que parece que tampoco quiere entender de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que son mayores de edad, que están lúcidas, eso es súper importante, o sea, no hay una familia que decide por la persona, no hay un médico que decide por la persona, es la persona adulta y lúcida la que está hablando sobre su propia experiencia y que además tiene que tener, hay como 2 universos, una es una enfermedad incurable en su etapa terminal, ¿sí? Que no es recién diagnosticada, sino que es después de que realmente esa enfermedad, por ejemplo, un cáncer, esté en sus últimas etapas. Claro, que ya los cuidados paliativos no alcanzan. Y bueno, que tiene que haber, primero, para la mayor parte de la gente los cuidados paliativos alcanzan, son suficientes, se llega al punto en el cual se lleva adelante la sedación paliativa y está perfecto, eso es lo que tiene que pasar. Ahora, hay personas que no, ¿no? Flor, Sí. porque si no después me distraigo, y hay un punto que tocaste y es el de la lucidez. ¿Cómo se determina la lucidez en un sufriente? Bueno, ahí para mí hay algo muy central que es, primero, una persona solo por estar pasando por una enfermedad terminal no se convierte ni en un niño, ni en una cosa, ni en alguien confundido. Es un adulto. Estamos hablando de gente como vos y yo. Pero entendés ¿Sí? el punto, ¿no? Entiendo perfectamente el punto y es algo que se ha discutido un montón y que yo no comparto una visión paternalista que a veces se traduce por ahí, que es tipo, bueno, pero el enfermo no sabe lo que quiere o está sufriendo y entonces no puede decir. Y eso es sacarle agencia, ¿no? Es dejar de reconocerlo como un igual, como una persona que está atravesando por una situación difícil, pero no por eso deja de tener como algo para decir sobre su propia autonomía corporal, ¿no? Entonces, para mí ahí es central decir, no todas las personas van a estar lúcidas, hay personas que pueden tener desde Alzheimer o demencia o todas esas quedan afuera, ¿no? Una persona ¿En qué sentido quedan afuera? que no se puede aplicar eutanasia sobre una persona que no está psíquicamente apta. Aún con el sufrimiento atroz que se le No. puede percibir. Justamente porque es central que sea la persona misma lúcida, psíquicamente apta, la que está decidiendo por sí misma. Si hay cualquier tipo de duda sobre eso, el médico tiene que decir, no, esta persona no está psíquicamente apta para tomar esta decisión, ¿sí? O sea, es solo para gente que está lúcida, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, pero si está enfermo, está en una etapa terminal o está tetrapléjico, entonces es libre de tomar decisiones. Y bueno, a ver, todos estamos sufriendo de mayor o menor medida, ¿no? No hay nadie que pueda decir, no, mira, yo soy libre porque no estoy sufriendo. Ahora, hay en este proceso una cuestión que es, primero, una historia clínica.
¿no? Si es una persona que está inestable, algún médico va a decir, sí, esta persona está psíquicamente apta, yo puedo certificar que esta persona está pensando bien qué es lo que está pidiendo, que su voluntad es libre, es firme, porque esos son los requerimientos que la ley le pide, ¿sí? Ahora, si es una persona como cuyas historias fueron discutidas en esta sesión, ¿no? Beatriz Gelós, que tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pablo Canepa, que tiene una afectación neurológica, tiene 38 años y está en la cama, no puede ni agarrar un bolígrafo, ¿sí? Ese tipo de personas, solo por estar enfermas, ¿dejan de ser libres? ¿Dejan de estar psíquicamente aptas? No, tienen una reflexión personal, una identidad propia, unos valores que para ellos son incompatibles con la situación que están atravesando, pero no, nadie puede hablar por ellos, porque son adultos. Está bien, la familia queda fuera, en alguna manera, ¿no? Sí. Y yo defiendo eso, de alguna manera, porque el centro de esto es la persona que está sufriendo. Y por más que la familia pueda estar muy cerca y acompañar, no están en su cuerpo. Entonces, si la familia, por ejemplo, dijese, no, quédate un poco más, te queremos, no te queremos dejar soltar. Muchas veces pasa que las familias tienen esa esperanza, esa expectativa pero de que dure unos días más, pero en realidad la persona está en una agonía. Nati, ¿sabes lo que es peor? Sí. Que en una misma familia haya posturas contrastantes. Claro, ¿qué ves en la mayoría de las familias? ¿Qué pasa? ¿Hay más un sentido de comprensión o de resistencia cuando cada familia está la persona claro, que está padeciendo esa enfermedad terminal dice, esto no es vida, como te pasó a vos? Si querés contar un poquito, para quien nos está escuchando, que en 2020 falleció tu papá y pasó por una situación así. Y decía, esto no es vida, que te escuché decir, ¿no? Bueno, hasta aquí llegué, dijo. La situación de mi padre fue... No fue tan desafiante para mi familia. Mi padre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pero de alguna manera, primero, como mi abuelo y mi tío murieron de lo mismo en el 91 y en el 2004, mi familia tenía mucha más información de la que suelen tener las familias acerca de esta enfermedad, que es una enfermedad rara. Entonces, en sí, nosotros ya sabíamos cómo era el proceso, porque ya lo habíamos vivido 2 veces, ¿sí? Entonces, cuando mi padre, después de batallar 3 años con su enfermedad, de ir perdiendo las capacidades de caminar, de estar parado, de bañarse y con una mente solo, completamente lúcido, de levantar un vaso de agua, de tragar, o sea, cuestiones que la enfermedad es una enfermedad, la verdad, bastante horrible, que no tiene cura y que no tiene mayor tratamiento que tratar de acompañar o de paliar los síntomas, pero incluso con los mejores cuidados paliativos. En el momento que mi padre dijo, no, le estoy pasando tan mal que incluso con respirador, con rescate de morfina, con mi familia al lado, con todos los cuidados disponibles, esto ya no es vida. Y bueno, ahí para mi familia no había mucho espacio para cuestionar lo que él estaba diciendo, primero porque mi padre tenía 57 años, o sea, no era, muy joven, no era una persona que tuviese Alzheimer, era una persona joven, lúcida y que había pasado 3 años pensando sobre su enfermedad y su muerte. O sea, no era tampoco algo que se levantó un día y lo pidió, sino que después de todo un camino y de ir adaptándose a la enfermedad, en un momento ya no había más nada que hacer. Entonces ahí nosotros, mi madre, mi hermana y yo dijimos, te apoyamos, entendemos de dónde viene y obvio que no me gusta perderte, pero menos me va a gustar verte sufrir cuando vos estás pidiendo que te dejemos ir, ¿no? Ahora, primero, no todas las familias tienen toda esta info, toda esta como reflexión ya hecha, no todo el mundo vivió situaciones así. Entonces, imagínate que vos tenés una persona que está sufriendo así, como sufre mi padre. Y la familia no está en condiciones de procesarlo y de hacer bien en su duelo. Vos no podés obligar a una persona a vivir porque la familia no está teniendo la capacidad de respetar esa decisión. A ver, yo creo que en la mayor parte de los casos las familias entienden. Y van a ser parte, porque esto no se va a hacer en secreto ni como una conspiración, sino que hay todo un periodo que se establece en el proyecto de ley de espera, que son 2 médicos, que todo eso, y la familia va a andar en la vuelta en la mayor parte de los casos. Ahora, la decisión le corresponde al enfermo y a nadie más que a él. Sí, me gustaría detenerme en eso que mencionaste, porque a veces en el debate también se plantea una falsa oposición entre lo que son los cuidados paliativos y la muerte digna. Así se titula además el proyecto. No tienen por qué ser antagonistas, o sea, pueden coexistir. De hecho, en tu familia lo que hubo fueron cuidados paliativos hasta último momento. Exacto. A ver, cuidados paliativos es
importantísimo. Uruguay está muy bien en términos de América Latina, pero tiene todavía muchísimo para mejorar en calidad, en cobertura en el interior del país. En acceso por costos también. Sí, pero en realidad es una prestación del PIAS, o sea, las mutualistas lo tienen que dar sin costo, ¿sí? Faltan cosas, sí. Sí. Ahora, decir, como dicen muchos, que si hubiese cuidados paliativos no habría necesidad de eutanasia, es falso. Como fue falso para mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos disponibles. No había nada que le faltase en ese sentido. Ahora, hay ciertas situaciones que vos no las podés arreglar con cuidados paliativos, y eso mismo los paliativistas lo dicen. Dicen, bueno, puede haber situaciones en las cuales el deseo de adelantar la muerte está muy bien fundamentado y realmente no tiene tanto como tal contraste como muchos piensan. Yo he visto los datos de otros países. En Bélgica, de las personas que piden eutanasia, como el 80 y pico % había pasado antes por cuidados paliativos. Entonces no es que la persona pide eutanasia además porque sí. La medicina tiene un límite. Llega un momento que si no te puede ayudar, incluso el sufrimiento, que es algo muy subjetivo también, pero bueno, podés estar en la piel de esa persona que está pidiendo a gritos, necesito pasar a mejor vida. El artículo 10 incluso lo reconoce como la eutanasia se considera muerte natural, más allá de que médicamente no es muerte natural, pero bueno, eso tiene que ver el estatus de muerte natural. Bueno, eso a mucha gente lo confundió. En sí, el estatus ese dice, a todos efectos se considerará eutanasia muerte natural. Sí, pero ese se considerará, es una ficción. La eutanasia en sí no es muerte natural. Hay toda otra discusión para tener acerca de qué es natural y qué no es natural, porque estar sedado durante días es natural y la eutanasia no. Hay una discusión ahí. Pero en sí, ese artículo que a mucha gente muchos dijeron, bueno, pero esto es una conspiración, quieren ocultar los números. No. Ese artículo tiene que ver con que la eutanasia no pueda ser considerada suicidio a efectos de los seguros de vida. Claro, por eso es que dice, o sea, para cubrirse por ese lado. Claro, para que ningún seguro pueda decir, bueno, no, yo no te voy a pagar la póliza a los familiares porque fue una eutanasia. Eso es lo único, eso no quiere decir que se vaya a ocultar nada, porque ese artículo 10 también dice, se registrará que la eutanasia causa final, o sea, no es una cuestión, es más una cuestión como administrativa, legal, que en sí, que realmente alguien se vaya a confundir. La eutanasia es eutanasia, está bien que sea eutanasia. Y se habla también de incorporarlo al elenco de las causas de justificación. Causas de justificación entendemos por legítima defensa, estado de necesidad, obediencia al superior y cumplimiento de la ley, son las causas de justificación que hay hoy en día en el Código Penal, y ahora se intenta también con el proyecto incorporarlo dentro de la causa de justificación para que justamente no haya responsabilidad por parte del médico que toma, que aplica esa voluntad del paciente. Es que ahí está un poco algo que a mí me parece importante, que es que esto no nace un repollo, sino que hay antecedentes de pensar, bueno, hay momentos en los cuales la vida no es un bien absolutamente absoluto, sino que existen momentos en los cuales la vida puede ser limitada por razones como la legítima defensa, pero también por el homicidio piadoso, que es algo que existe en el Código Penal desde los años 30, o sea, no es algo que sea nuevo, ¿sí? Que eso también está diciendo, hay situaciones en las cuales dar muerte a alguien no es algo ilegítimo, es algo que está justificado y que... Por la piedad, sobre todo, se menciona. Bueno, ¿no? por la piedad, y es algo bien parecido a lo que nosotros estamos hablando. Y ahí está la cuestión de que si un médico lleva adelante este procedimiento con toda la regularidad, con todos los registros, con todos los cuidados, no está haciendo algo malo. No tiene ni que ir en cana, ni tampoco perder la licencia para ejercer la medicina. Incluso puede negarse también. Claro. Hay un artículo que prevé que hay derecho a la objeción de conciencia tanto para los médicos como para los demás integrantes del equipo asistencial. Sí, no están desde obligados. Lo mismo que pasaba con el aborto también. Claro, si el médico que además, no estaba de acuerdo, podía negarse. Creo que se mejoró bastante porque antes era como un concepto muy vinculado a la despenalización para que fuera garantista para los médicos. Hoy me parece que es mucho más abarcativo y, si se quiere, con otra consideración más humana, un abordaje más humano del asunto. Flor, muchas gracias. Simplemente en el cierre, vamos a seguir hablando de estos temas en el transcurso de estos próximos meses. ¿Tenés miedo a que haya, por ejemplo, una convocatoria a firmar en contra de una ley aprobada? Imaginemos que ya está aprobado en diputados, sube al Senado, allí se transforma en ley, después faltará la reglamentación, que es todo un proceso también. Sí.
un proceso para asuntos que además tienen que ver con lo que veníamos hablando. O sea, hay gente que está desesperada porque se resuelva esto. Claro, no hay tiempo, los tiempos... Por aquello ¿viste? de la dignidad de irse en paz, ¿no? Entonces, imaginemos que se cumple el proceso del mejor escenario, si se puede hablar en esos términos. ¿Temen que haya una recolección de firmas? O sea, es una posibilidad y es algo legítimo. Hay mecanismos de democracia directa que están ahí en la Constitución para refrendar las leyes, y si alguien quiere juntar firmas para derogar la ley de eutanasia, está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que va a pasar como ha pasado con otros referéndum que no llegan a la convocatoria necesaria, porque no hay, o sea, no solo porque los legisladores están representando a el pueblo, y 64 legisladores es un montón de legisladores, ¿no? Sino porque si vos medís cualquier encuesta, te das cuenta que la mayoría de la población no solo está a favor de la eutanasia, sino que está ampliamente a favor de la eutanasia. Ahora, a mí más que eso, un poco temo con las demoras, tanto en el Senado como en la reglamentación, y después con cosas que han pasado en otros países de tratar de obstaculizar los casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, en España hay... judicializar los procesos. Sí. Interponer como recursos para tratar de trancar, que ahí está jugando con la vida de la gente, ¿no? Pero bueno, falta mucho para eso. Nos encontrarán ahí también tratando de garantizar ese derecho, militando, que yo te para decía, que sea una realidad. Militar desde el dolor, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Florencia Salgueiro. Muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.